servicio de predicación. Vamos a escuchar la palabra de Dios, poniendo mucha atención, creyendo la palabra, y ojalá haya personas que puedan llegar a creer en el Señor Jesucristo y los creyentes seamos edificados. Entonces le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en Zoom y también los que están por Facebook. Voy a orar. Gracias te damos, Padre, por este momento. Acudimos a ti para glorificarte, honrarte y exaltarte, para que tú nos hables por medio de tu palabra, que seas glorificado, que haya personas que puedan conocerte y tus hijos podamos ser edificados. Que hermanos puedan estar en Facebook y también aquí en Zoom. Muchas gracias. Todo esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, ayuda a Rosita también con todo lo del hospital y que le vaya muy bien cuando va a dar a luz. Amén. Ahora, hermano Luis Fernando, es el que nos va a dar el mensaje en este momento. De una vez. De una vez, sí. A lo que vinimos. El pasado jueves, miércoles, que estuvimos hablando de la palabra de Dios, estamos viendo el caso en Hechos 6 de Esteban. Y vimos cómo Esteban, en la iglesia primitiva de Jerusalén, decimos primitiva porque todavía no se conocía bien toda la palabra de Dios. El Espíritu Santo revelaba las cosas, las profecías de los hermanos, etc. Y se presentó un problema con las mesas, un asunto administrativo totalmente. Entonces los 12 apóstoles que estaban ahí en Jerusalén decidieron buscar hombres llenos de varias características. Eso para que usted y yo sepamos que no solo el pastor ni los diáconos, sino que todos deberíamos de tener esas características a la hora de servir en una iglesia. No es solo servir por servir. Y entonces ahí la Biblia nos relata qué fueron ustedes recuerdan cuáles fueron los requisitos que pusieron. Yo no tengo la Biblia abierta. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron los requisitos que pusieron para que atendieran las mesas? ¿Se acuerda que el Espíritu Santo le dijo que buscara entre todos los varones a 7 varones así? ¿Quién recuerda? Llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el primero, doña Rosy? De buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría, dice Paola. Amén. ¿Qué más? Gracia, poder. Muy bien. Entonces ahí vimos cómo se escogió a varios de ellos. Nicolás, bueno, se me olvidó. Pármenas, etc. Entonces, de esos hombres que se escogieron para que sirvieran en la iglesia, todos tuvieron, parece que, un gran éxito. Esteban murió por la causa de Jesucristo. Una muerte fea. Yo no me gustaría que muriera apedreado, obviamente. Una vez en un partido en Sagrada Familia, estábamos ahí en una batalla campal, peleando contra otra gente, en una mejenga bien brava. Y me acuerdo que al final terminamos volándonos pedradas. Y yo me acuerdo que yo iba corriendo cuesta abajo y yo nada más vi en la lluvia piedras. Pero eso está muy distante, ¿verdad? Muy distante de lo que le pasó a Esteban. Fue un mártir, murió por la causa de Jesucristo. Y eso tiene mucho valor, fe, etcétera. De vez en cuando les paso noticias sobre cristianos que mueren de forma fea, pero es por la causa de Jesucristo en países en los cuales no hay tolerancia al cristianismo. Pues usted y yo tenemos toda la tolerancia. Usted y yo, si queremos esta tarde que pinta que no va a llover tanto, podemos salir con la Biblia, ir a visitar a alguien. Pablo y yo queremos más tarde traer a la niñera, por ejemplo, e ir a hacer la tarea por ahí en completo silencio, porque solo así nos rinde. Y cosas así que necesitamos hacer de pronto para la obra de Dios. Yo sé que ustedes no dan mensajes, pero ustedes están ocupados, sus labores en la casa, atender a su esposo, atender a sus hijos, todo eso es importantísimo. Todo eso es importantísimo y para todo eso se necesita de Dios.
Yo veo a doña Rosy ahí con Eliezer. Eliezer es una bendición, pero un día me quedé pensando que prácticamente desde que nació Eliezer, doña Rosy ha estado ahí con él y ha sido un cuidado y una bendición completa. Ver cómo doña Rosy nos ha cuidado a Eliezer, que recientemente cumplió 50, Eliezer. 50 años. ¿Cuántos? Bueno, eso es un secreto de Estado, nadie me ha querido decir. Pero entonces, si usted se pone a analizar ese montón de personajes de la Biblia, uno dice, wow, ¿cómo hicieron? ¿Cómo vivieron sus vidas? Bueno, para vivir una vida productiva, usted tiene que tener al Señor. Entonces, se dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, lleno de fe, de gracia y de poder. Y bueno, hay que orar para que cada uno de los hermanos del Templo Bautista Curriabat y personas que nos ayudan, que han estado, ustedes vieron, por ejemplo, el jueves o el viernes, el jueves habían como 20 personas ahí conectadas. Entonces la iglesia está haciendo bendición para otros, no solo para los miembros de Curriabat, sino para otras personas, y de eso se trata, ¿no? Amén. Y porque ahí veo gente conectada, algunos son familiares de Walter de otro país, entonces qué bonito porque nuestra iglesia cumple con la palabra de Dios, cumple con el gran mandato, ¿no? Ser discípulos. Entonces, queremos hacer discípulos, tenemos que tener las mismas características. Pero también ahí hablaba de lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Yo creo que hablemos de sabiduría. La sabiduría no es necesariamente lo mismo que ser muy inteligente, porque entonces seríamos demasiado sabios. La sabiduría dice un concepto que encontré, es el conocimiento aplicado. Oiga, el conocimiento vivido en el laboratorio de la vida. Es la habilidad de ver todo en la vida desde la perspectiva de Dios y de tomar decisiones que son consistentes con esta perspectiva. Repito, la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Yo puedo ser una persona muy inteligente, conocer, saber de zoología, saber de matemáticas, todo lo que usted quiera. Eso no significa que usted sea sabio. No. La sabiduría es el conocimiento aplicado, el conocimiento vivido en el laboratorio de la vida. Entonces, yo voy a doña Laura, a doña Rosy, don Johnny, obviamente han tenido sabiduría para llegar hasta este punto de su vida, conociendo a Jesucristo. Y que ya sabemos que las familias que están detrás de ellos son cristianos y que van a la iglesia y que profesan ser cristianos. Qué lindo. Aquí veo a Walter, me encanta la familia de él, todos, y Walter y esa familia, excelente, de eso se trata. Entonces dice, es el conocimiento aplicado, el conocimiento vivido en el laboratorio de la vida, es la habilidad de ver todo en la perspectiva de Dios y de tomar decisiones que son consistentes con esa vida. Entonces la sabiduría tiene que ver con nuestra forma de pensar. Volvemos a Romanos 12. La actitud de nuestro corazón, las reacciones o respuestas, especialmente nuestras reacciones al ser presionados, cuando estamos bajo presión, cuando tomamos decisiones, nuestro estilo de vida, cada área de nuestra vida se ve afectada por la presencia o la ausencia de la sabiduría. Qué importante. Entonces tiene que ver con nuestra forma de pensar. ¿Cuántas veces les he hablado aquí? Les menciono mucho Romanos 12 porque yo vieras cómo he luchado con eso, de controlar esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí. Esto que está aquí es dificilísimo de controlarlo. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo. Entonces en la iglesia primitiva nos damos cuenta que hubo un conflicto, una cuestión administrativa tal vez hasta muy sencilla, tenía que ser resuelto. Entonces ellos se reúnen para algo tan sencillo, hubo una reunión, oigan, y se escogieron hombres. Ya sabemos qué fue lo que pasó porque lo vimos el jueves. Entonces, ¿qué pasa? Que usted y yo necesitamos sabiduría para saber qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer en la iglesia o en nuestras vidas. Aquí tengo a Lucía. Yo sé que mi prioridad es Lucía, porque está muy bebé y hay que cuidarla. Necesitamos sabiduría para tratar con los problemas en el trabajo. Necesitamos sabiduría para servir en iglesia, en su vecindario. Usted necesita sabiduría. Con sus vecinos, usted necesita una gran sabiduría. Cada vez que pienso en vecinos me acuerdo de doña Laura. En su familia, para el trato con mis hermanos, con mis familiares, necesitamos sabiduría. En mi familia me consideran a mí por ser el más viejo y, digamos, me tienen un respeto ahí porque supuestamente soy calmado, equilibrado y todo eso. Pero siempre necesitamos sabiduría para todo, o sea,
para tratar yo a mi otra hija, Fiorella, o para cómo trato a Walter, cómo trato a Johnny cuando tengo que hablar con él a solas, cómo trato a las personas, mis vecinos. Aquí en el barrio tenemos una cuadra que entra aquí hasta el fondo, una de unos vecinos ahí que no, yo no los conozco muy bien, Paola sí, pero para tratar con ellos necesitamos sabiduría. Nos llevamos excelentemente bien con todas las personas aquí en este sector. Dije yo, bueno, eso es muy bueno. Qué triste sería tener un problema con un vecino. Entonces, los que de ustedes son mamás, pues obviamente necesitan sabiduría para saber cómo criar a sus hijos. Necesitamos sabiduría para saber cómo honrar a nuestros papás. Necesitamos sabiduría para ciertas temporadas de nuestra vida que somos muy estresados, que somos muy probados, que tenemos un enfermo, que tenemos una situación laboral fatal, que no tenemos trabajo. Para todos esos tiempos necesitamos sabiduría. Para saber cómo ser de bendición para la pareja, cómo voy a servir en mi iglesia de ahora en adelante, después de esto del COVID, cómo administrar mi tiempo para lidiar con, repito, situaciones que salen de nuestra mano. El otro día un chofer de Uber me trató durísimo porque me bajé para respirar y no había nadie a mi alrededor y me la volví a poner. ¡Ey, usted, señor! Y ya me alzó la voz y me sentí. Ya yo vi dónde me levantaba, pero yo dije, nada más me le quedé viendo y me controlé. Y yo, tiene razón, pero se le está yendo la mano. Y pasó. Están en Proverbios. Obvio, Salomón pidió a Dios que sabiduría. Entonces Salomón es una de las personas que más saben de sabiduría de los hombres nacidos de mujer, pero nadie como nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 4 dice la palabra de Dios, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ojo, no la dejes y ella te guardará. Vea la promesa. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Dice que ante todo. Y dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Estamos hablando de la sabiduría. Y el versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces, la persona que tiene sabiduría dice que tiene mucha gracia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos gracia? Gracia para con los vecinos, gracia para cómo conducirnos. Bueno, dice que va a ser un adorno de gracia en nuestra cabeza y una corona de hermosura te entregará. Entonces, aquí le dice la Biblia esto. Cuando entonces usted recibe sabiduría, recibe otras bendiciones que vienen con la sabiduría. Véalo en Proverbios 3, qué interesante. En Proverbios 3 dice, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ojo, ve que me dice sabiduría y que después viene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Más preciosas es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Ojo, si tenemos sabiduría pareciera que va a ser hasta más importante que la plata y cualquier otra cosa que tengamos. Dice, largura de días está en tu mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Y el versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces la sabiduría me llena de paz. ¡Wow! ¡Qué rico! Porque ¿cuántos de nosotros no necesitamos y deseamos paz para vivir? Tal vez no tengamos mucho dinero, hermanos, o no seamos personas ricas. Dios no va a querer eso, por muy buenas razones. Ya hemos estudiado el asunto del dinero. Pero pasar una vida tranquila, ¡ay! ¡Qué bueno! ¿Ah? Qué gran regalo. Y versículo 17, 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. O sea, es un árbol de vida si usted abraza la sabiduría. Y bienaventurados son los que la retienen. Ve, entonces por todos lados, Proverbios, escrito por Salomón, el hombre aquel que pidió sabiduría. Ahora vamos a ver ese versículo cuando la pide. Nos está diciendo que al yo tener la sabiduría, estoy teniendo un montón de cosas más que se adhieren y adhieren. Entre ellas la paz.
hermanos, cuando se hace la escogencia de estos hombres, dice que busquen entre los varones a varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces ya la sabiduría venía con ellos. Cuando uno acepta a Jesús, dice la Biblia que somos llenos del fruto del Espíritu Santo y también nos llegan dones y otras cosas. Entonces, si venimos llenos, yo pienso que tenemos una dosis todos de sabiduría. Lo que pasa es que hay que retenerla, ¿verdad? O sea, que tenemos que practicar, ver, leer la Biblia, estudiar proverbios. Que una vez don Johnny nos recetó proverbios todos los días y leer un proverbio y los salmos y el libro de Juan. Nunca se me olvida esa receta que nos dio el pastor. Eso es importantísimo a nosotros. Entonces, vean que vamos a tener felicidad, paz y otro montón de cosas que estábamos viendo aquí. En Proverbios capítulo 2, esto es muy importante. En Proverbios capítulo 2 se nos dice que la sabiduría nos protege moralmente. Enfrentarás tentaciones morales, pero si tienes un corazón sabio, estarás protegido del fracaso moral. Entonces, todo el capítulo 2 yo no lo voy a leer, pero léalo usted más tarde. Dice aquí que con este capítulo, si lo memorizamos, pero más que todo memorizar, ponerlo en práctica, dice que vamos a estar cubiertos de fracaso moral. Entonces, y es uno de los textos más especiales. Por ejemplo, el versículo 7, Proverbios 2:7, dice, él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, de usted y de mí. Entonces, tenemos aquí un montón de ventajas con la sabiduría. En Proverbios capítulo 3 nos dice que la sabiduría nos protegerá del temor, nos librará del temor a raíz de lo que estamos estudiando ahora. Entonces, todo el capítulo 3, el 2, me ayuda del fracaso moral. Todo el capítulo 3 de Proverbios dice que me va a librar del temor. Entonces, si usted y yo lo leemos aquí, en el versículo 9, es los que más me gusta, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ojo, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto me da seguridad. Aquí me está hablando de quitarme temores. Me preserva eso. ¿Por qué? Porque yo estoy tranquilo. Voy a ver cómo prosperan mis cosas. Versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová y ni te fatigues en su corrección. Entonces, usted sigue leyendo y leyendo y leyendo estos 2 capítulos y se llena de sabiduría. Ahora, dirá usted, yo no sé, pero obviamente que estos varones que está hablando la Biblia y que eran especiales tenían que haber estado en contacto con la Biblia y muy probablemente ellos tienen que haber leído los proverbios. Entonces aquí volvemos a cosas que desde el principio hablamos, que usted y yo necesitamos atesorar la palabra de Dios, leerla, entenderla, ponerla en práctica. ¿Se acuerda cuando estudiamos aquellos versículos de Esdras? Esdras inquiría. Volvemos a este punto de la mente de nosotros, inquirir, o sea, estar razonando, dándole vueltas a esto que estamos leyendo. Suave, ¿cómo? Es algo que yo no puedo hacer por ustedes y usted puede hacer por mí. Yo tengo que buscarlo y eso se llama meditación. Y Esdras meditaba. Entonces, hermanos, es tan importante que tratemos de adquirir sabiduría. Ya la tenemos. Tenemos un montón de sabiduría. Del momento que usted acepta a Cristo, déjeme decirle que usted tiene un sello y que usted tiene sabiduría. Ya la tiene. Pero haga que crezca. Haga que crezca. ¿Se acuerdan que en las últimas semanas también yo estuve sacando libros que yo les decía que poco leemos? Sofonías, Miqueas. Hermanos, ahí hay tesoros invaluables que tenemos que estar revisando, sacando a la luz y tener un conocimiento más amplio de la Biblia. Recordar, por ejemplo, Miqueas, ¿por qué es Miqueas importante en la Biblia? Por aquellas, bueno, por varias razones, pero la promesa que me dice geográficamente dónde van a ser el Hijo de Dios en Belén. Cosas de ese tipo tenemos que apropiarnos nosotros y más de una vez nos va a servir para hablar con alguien o pasar una conversación sobre Cristo. Entonces, Proverbios capítulo 3 también me dice que la sabiduría nos va a dar honra y así sucesivamente como estábamos leyendo. Entonces es importantísimo que usted y yo tratemos de atesorar la sabiduría en nuestros corazones, pero más allá de nuestras mentes y tratar de aplicarla. Proverbios y en otros lugares de la Biblia vemos algunas bendiciones, digamos, que van acompañados de todo lo que es la sabiduría. Por ejemplo, Salomón. Quiero que leamos cuando Salomón pide sabiduría. Ay, no lo apunté. Bueno, vayamos a
Cuando yo lo ando buscando no lo encuentro. No, Segunda Crónicas. Aquí está. Capítulo 1. ¿Perdón? ¿Quién habló? Capítulo 1, sí. ¿Qué Capítulo capítulo? 10. Primera Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 1. Versículo 10. Dice. No, Segunda Crónicas. Sí. Segunda Crónica. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 10. Ujú. Ok, ya sabemos todo. Ahora vean el versículo 1:12. Dice, sabiduría y ciencia te son dados. Entonces Dios le da sabiduría y ciencia. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, ¿qué pasa? Salomón fue bendecido con eso. Y él llegó y le pidió a Dios eso. Entonces yo me quedé pensando, pero ¿por qué Salomón, tan jovencito, llegó con esas dudas? Porque por lo general un rey que iba a pedir, bueno, quiero tener un gran ejército y quiero que los profetas de Jehová estén con... Salomón llegó y pidió sabiduría. Yo pienso que fue que Salomón vio mucho a David, al papá de él, y vio cómo David luchó y cómo David siguió a Dios. Entonces, quizás él dijo, yo quiero que lo que papi hace, pero quiero sabiamente poder guiar a este pueblo. En el capítulo 2 de Proverbios dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Repito, porque si clamas, esta es otra, en Proverbios 2:3. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares, y si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. ¿Ven? Entonces, la sabiduría viene con todo esto y habla también de que la provee a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? ¿Quiénes son las personas rectas? Esos versículos me dicen que la sabiduría no solo viene de Dios, sino que necesitamos ser, como intencionales y buscarla. O sea, tenemos que tener una intención en nuestra mente aquí de yo quiero la sabiduría de Dios, yo quiero la sabiduría de Dios, yo quiero la sabiduría de Dios y yo venir y buscarla. Tiene que haber una intención de mí. No solo es llegar y decir, yo quiero tener la sabiduría. No, ore a Dios, pidámosle, Señor, que necesitamos sabiduría y mucha sabiduría para estos tiempos que estamos viviendo. Para todas las cosas que necesitamos. Señor, necesito sabiduría porque yo no puedo lidiar, digamos, ahorita que estoy a mitad de tiempo. Cuando me dijeron otra vez, Luis, vuelve a su... Yo me quedé pensando, pero Dios es el dueño y Dios es el que le pone en el corazón de don Luis Fernando, se llama el jefe mío también. Y él decidió, me dice el contador, el jefe mío directo, el Adrián, el gerente financiero Luis, y dice a Luis que vuelva a su media jornada. Y el viernes entraron 2 vendedores a tiempo completo. Entonces digo yo, pero entonces si hay plata. Pero entonces mi mente empieza a ensuciarse, a hacerse ahí como un barrial. Y dije yo, suave, un momentito. No, esto es de Dios. Esto es de Dios. Pero usted sabe una cosa. En esa intencionalidad de que yo vengo a buscar la sabiduría de parte de Dios. Y si pensamos que tenemos todo, aquí hay un problema. Y es lo que quiero que entremos. La ausencia de oración es una de las grandes evidencias de orgullo en mi vida. Es una evidencia de autosuficiencia. O sea, yo puedo hacerlo sin Dios. Si yo vengo y pido sabiduría, pero no la pido en oración,
nada más lo exclamo así, no, Señor, yo necesito sabiduría, pero estamos hablando de una intencionalidad de pedirla y saber las consecuencias de esto. Voy a tener mucha sabiduría, Señor, tráela a mi vida. Entonces tengo que hacerlo con la intención y pidiéndole a Dios por medio de la oración. Entonces volvemos al punto casi que básico de todo esto. La oración es necesaria para todo. Yo tengo que estar orando constantemente. Por eso a veces uno dice, pero ¿cómo? Orar sin cesar, ¿de qué va a estar orando? Ya oré por todo, ¿no? Hay montones de cosas por las que nunca oramos. Por ejemplo, oramos intencionalmente por sabiduría. Aquí estamos leyendo en Proverbios, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, tenemos que andarla buscando como una piedra. Dice que como a plata. De nosotros todos necesitamos plata. Yo creo que la andamos buscando por medio de un trabajito, por medio de lo que caiga. En Proverbios capítulo 13, versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Repito, oiga, engaño hay en el corazón. Perdón, leí otra cosa. Ya, Proverbios 13:20. Bueno, que ese versículo que leemos, qué lindo, y es cierto. Versículo 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, algo que tenemos que hacer, y que yo tuve que hacer cuando empecé a ser cristiano, es que no meterme, como dice aquí, con personas que son necias. Entonces dice, el que anda con sabios, sabio será. La recomendación, ¿cuál es? Andar con personas sabias. ¿Quiénes son personas sabias? Bueno, empezando, mi pastor, la gente del Templo Bautista Curriabat. Yo tengo una gran amistad con Walter, por ejemplo. Me gusta hablar con don Mario, con don Esteban cuando llegaba, me gustaba hablar con don Manuel y así sucesivamente. Las hermanas, yo sé cuáles tienen mucha sabiduría. ¿Cuántas veces yo no he ido o cuántas veces yo no recibí consejos de doña Nais y de personas de ese tipo? ¿Cuántas veces yo no me iba a la casa de doña Rosy y hablaba con ella? O cuando estaba discipulando a Rosita, Rosita me contaba cosas, digamos, de los chiquillos y cosas así. Entonces, cuando uno está en contacto con personas que aman a Cristo y que devotamente le quieren seguir, uno dice, ¿cómo aprende uno, verdad? Qué bonito. Pero si yo estoy asociándome, andando con personas que son necias, como dice este salmo, este proverbio, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junte con necios será quebrantado, una quebradura. Entonces, ¿qué pasa? Esa es otra de las razones. Toca estar orando, toca estarnos juntando con sabios, toca andar buscando la sabiduría y atesorarla en mi corazón. Tal vez usted se ría de eso, pero es muy importante que hagamos esto y sobre todo a los jóvenes que escuchan, al enseñarle a nuestros hijos acerca de elegir, digamos, sus amistades o cuando le damos a todas las personas, últimamente me he estado metiendo más al Facebook por el asunto de la iglesia y eso es como hace como un vicio de uno. Y veo que un montón de personas me dan el like que quieren que las amistades, hay que tener mucho cuidado con eso. Y decirle a nuestros hijos si se meten en el Facebook, con el WhatsApp, con el Twitter, con todo ese montón de Instagram, todo ese montón de redes sociales, peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, con quien tú andas, dice mucho de quien tú eres. Con quien tú andas, dice mucho de quién eres. Así como muchas personas en la Biblia, y siempre me voy a acordar y voy a pensar en Sansón. ¿Qué majadería la de Sansón de estarse haciendo amigos de los filisteos y estar bajando a Timnat y estar viendo mujeres de los filisteos? Y la Biblia me dice que no tenía mucha relación con el pueblo de Israel. Entonces, cuando pensé en esto, dije yo, como Sansón tuvo un problemón a la hora de escoger sus amistades que yo espero que ninguno de nosotros hagamos. ¿Cuál? Tener amistad con el mundo. Tener amistad con el mundo. Y eso nos quebranta, eso nos aleja totalmente de lo que es sabiduría. Entonces quiero tener en mi vida personas que amen a Dios, que teman a Dios, que piensen sabiamente, que conozcan la palabra de Dios, que saben cómo enfrentar las situaciones de la vida. Mira usted,
Luis, ¿usted ya sabe enfrentar todas las situaciones de la vida? No, para nada. A mí todavía me falta mucha aplicación. Entonces no quiero juntarme con personas que piensan que lo saben todo, sino con personas que sean humildes, que sepan que necesitan verdaderamente a Dios. Quiero que esas personas, digamos, más bien lo contagien a uno y más bien uno quiere convertirse en ese tipo de personas. Entonces, las personas sabias, hermanos, aunque usted no lo crea, pero en la iglesia ahí andan. Deberíamos de meternos más con ellos, llamarlos más, estar más atentos con ellos. No solo cuando estamos aquí por medio del Zoom, llamarlos. Cuando yo acepté a Cristo, a mí me advirtieron mucho sobre ciertas personas. Entonces, y eran muy amigos míos y tuve que empezar a como hacer una pequeña limpia ahí. Entonces, también tenemos que aprender a pedir consejo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, queremos la sabiduría, nosotros también necesitamos mucho saber cómo hacer en ciertas situaciones, y para eso yo creo que tenemos una imagen central en nuestra iglesia, que es el pastor. Nuestro pastor nos debe de ayudar mucho en todas estas cosas. Entonces, si tenemos grandes dudas sobre algún asunto, podemos llamar al pastor. Él no es que sea una línea directa del 199, 911, pero yo sé que si llamamos al pastor y él no tiene, en el momento no nos puede atender, yo sé que nos va a devolver la llamada. En eso don Johnny siempre ha sido una persona excepcional. Entonces, hermanos, tenemos un montón de cosas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio donde se empieza. Así que si empezamos conociendo a Dios, temiendo al Señor, honrándolo, reverenciándolo, dejando que ocupe el lugar central en nuestras vidas y orientamos toda nuestra vida alrededor de Él, ese es el principio de la sabiduría. O sea, la teoría no suena tan difícil, ¿verdad? Repito, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio donde se empieza, temer a Dios. Usted y yo tememos a Dios puesto que aceptamos a Cristo, dice. Así que empezamos conociendo a Dios, temiendo al Señor, con un temor, no es usted entiende qué tipo de temor, honrándolo, reverenciándolo, dejándolo que ocupe el lugar central de nuestras vidas, orientando toda mi vida alrededor de. Ese es el principio. Entonces, la teoría no es tan difícil. Ahora, la práctica yo sé que ya se nos complica más, pero podemos orar. Es que el punto es la oración, hermanos. Si empezamos a orar a Dios pidiéndole específicamente algo, ¿se acuerda como dice en Santiago? Pedís, ¿cómo es que dice? No tenemos porque pedimos mal. Dice en el libro de Santiago. Bueno, a veces entonces pedimos malas cosas. Dios está atento a nuestras oraciones. Pero si yo pido algo que está malo o que no, entonces tengamos mucho cuidado a la hora de pedir. Cuando estuve escuchando este mensaje, y escuché a Pablo, porque Pablo fue la que me comentó sobre esto, dije yo, ¿cómo hago yo para estar orando intencionalmente por adquirir sabiduría? Bueno, no puede ser las oraciones de los lunes, porque los lunes estamos todos concentrados orando por las peticiones de unos por otros. Entonces dije yo, no, eso tiene que ser algo aparte. Tiene que ser otro tiempo totalmente aparte. Entonces, ¿qué hice yo? Busqué un tiempo. Y ese tiempo casi siempre es en la noche y bien tarde para empezar a buscar. Y sí, Señor, ahora sí necesitamos sabiduría. Yo necesito sabiduría, yo no sé usted, pero yo, Luis Fernando Chacón, necesito mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque es muy simple, muy fácil meterme en problemas o decir algo o sobre todo aquí, estar pensando cosas que no tengo que estar pensando. Nunca podremos ser llenos de sabiduría si llenamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro tiempo ¿con qué? Con revistas, novelas, películas, músicas, programas de televisión, pensamientos del mundo. Seremos necios si nos llenamos de esas cosas. Esa es la necedad. El principio para ser lleno de sabiduría es estar con Dios y temerle. Es estar con Dios y temerle. Entonces, ustedes se acuerdan que estábamos hablando del sistema operativo. Que yo les dije a ustedes, el sistema operativo de una computadora controla todo. Bueno, ese sistema operativo, estábamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, aquí también necesitamos lo mismo, que nuestro sistema operativo esté pensando en la sabiduría de Dios.
Estar lleno de sabiduría, entonces requiere que estemos de qué? Vacíos de insensatez de las necesidades del mundo. Es lo mismo. Para que mi sistema operativo se apodere totalmente de mí, ¿qué necesito yo? Que esté totalmente vacío de otros sistemas operativos. En este caso, usted y yo tenemos que vaciarnos de todo lo que es necedad, insensatez. Significa que debemos renunciar y abandonar ¿qué? La sabiduría humana. La sabiduría humana. Ah, entonces usted me está diciendo que me olvide que Cristóbal Colón conquistó América el 12 de octubre de 1492 y todo ese montón de datos. No, para nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo más importante de nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Todo eso es necesario para la sociedad, para estar ahí. Y si yo llego a la escuela y no sé, ¿dónde vive usted? En Costa Rica. ¿Cuándo fue Costa Rica independiente? Y no sé decir que el 15 de septiembre de 1821. Ah, pues estamos mal también. Pero la llenura de mi corazón tiene que ser ¿cuál? Ese tipo. Entonces debemos de renunciar a abandonar la sabiduría humana, la sabiduría natural de este mundo, y en su lugar debemos de abrazar la sabiduría de Dios, como ya lo estuvimos viendo aquí en el libro de Proverbios. Entonces, si vas a seguir la sabiduría de Dios, debes esperar que las personas cercanas a nosotros, si en el caso mío, yo tengo la bendición de que tengo mi hija y mi esposa son cristianos, pero si yo no estuviera con ellos, ¿qué tendría que hacer yo? Tomar decisiones. Y ahí es donde entra entonces el asunto de la sabiduría. Yo no quiero decirles a ustedes que tengo que darle a Dios todo, todas las áreas de mi vida. Claro, claro, claro. Es que aquí no hay excusa. Yo no puedo dejar guardado en alguna parte de mi corazón algo que, no, eso tiene una clave secreta, una combinación, ahí solo entro yo. Y hermanos, les digo una cosa, todos nosotros tenemos por ahí un archivito, o casi siempre tenemos alguna parte guardada aquí, que es como, no, eso es solo mío. Eso es solo mío. Eso solo es acceso mío, punto. Ahí nadie se mete, ni Dios. Hermanos, eso tenemos nosotros y nosotros hacemos eso. Siempre tenemos cosillas por ahí que todavía no hemos entregado. Y eso es un impedimento de que yo sea lleno del Espíritu Santo y que quiera sabiduría. Entonces, para estar dispuestos a estar llenos de sabiduría, tenemos que estar dispuestos a abandonar la sabiduría del mundo, a considerarla insensata y abrazar los caminos de Dios. Ahora me decía, estaba viendo, siempre ando buscando un curso para fotografía. Se me fregó la cámara, por cierto. Tengo que mandar a arreglarla y no puedo pagar el arreglo todavía. Y usted ve ahora en las universidades, estaba aquí en Curridabat, en la escuela esta de Curridabat y en la escuela de Tibás, de Llorente Tibás, porque la parada del bus está ahí. Entonces me quedo viendo ahí en la pared, dice, damos cursos de todo. Dije yo, qué bueno para la comunidad. Cursos de yoga, cursos de ¿cómo se llama este asunto? De meditación. Dije yo, y cosas como de autoayuda. Dije yo, eso es lo que el mundo receta. Eso, que hágalo usted mismo. Entonces, un curso de yoga, un curso de meditación trascendental. Yo les conté a ustedes que una vez yo traté de subir al siguiente nivel, que yo estaba concentrado, sonaba música hindú y todo eso, y yo casi subía, parte de mi espíritu se iba a ir y me iba a quedar yo abajo, me iba a quedar viendo. Hermanos, todo eso es peligrosísimo. Esa es una entrada al diablo que uno puede dejar abierta. Yo estuve cerca de eso. ¿Por qué? Porque yo estaba muy interesado en todas esas cosas. Allá cuando tenía 16, 17 años. Bueno, gracias a Dios que me salvé. Entonces recordemos, así está el asunto. Usted y yo somos por naturaleza o nos gusta, no nos gusta la sabiduría. Nos gusta ser a veces necios. Yo lo acepto, al menos yo soy necio. Todos nacemos necios, de hecho. La Biblia dice en Proverbios 22:15, una verdad que usted y yo no podemos evadir. Vea lo que dice, Proverbios 22:15. Todos nacemos necios, dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Tome. Dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ve, todos nacemos con necedad. Entonces, en alguna parte de nuestra vida, alguien tiene que, mire, pararnos con la vara. Bueno, yo sé lo que Walter piensa sobre pegarle a los chiquillos, pero a mí sí me dan y yo pienso que eso me corrigió. Todos nacemos necios. Entonces, muchos de nosotros
seguimos ahí con ciertos rasgos o cositas de la densidad del mundo. Simples. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces seguimos arrastrando necedad. Entonces, la única forma de eso es el nuevo nacimiento. Pero también nos volvemos nuevas criaturas, pero constantemente nos gusta 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Recuerda que habíamos hablado de ese tema. A veces nos gusta como volver atrás o explorar lo que hicimos. Eso es algo que en mi mente sucede, hermanos. Yo estoy aquí y yo no sé por qué de pronto los pensamientos de uno se van para atrás, para cosas que uno hizo y que están malas y digo yo, qué raro. El diablo trabajando. Semillitas, yo no sé qué son, flechitas que le mandan a uno y uno constantemente se pierde y otra vez tiene que volver a enfocarse completamente. Jesús es el modelo de lo que fue un verdadero hombre lleno del Espíritu Santo. En Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 40, dice la Biblia. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ojo, la gracia de Dios era sobre él. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y con los hombres. Ve, lo lleva usted a tener gracia con Dios y también con los hombres. La sabiduría nos llena de esas cosas. Entonces ve qué bonito, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra sabiduría. Y en él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros queremos ser, obviamente, llenos de sabiduría. Y no solo nos queremos quedar ahí unos minutos con esa sabiduría, sino que deberíamos de ser llenos totalmente de sabiduría y llenos de fe. La Escritura dice en Hechos 6 que Esteban era un hombre lleno también de fe. Lleno también de fe. No solo de sabiduría, sino que también de fe. Pero como ya son la 1:16, no me va a dar tiempo a hablar de llenos de fe. Eso lo vamos a dejar para otro lado. Lo único que yo quiero entonces es que terminemos pensando en que la sabiduría, hermanos, tenemos que ser intencionales y tenemos que llegar delante de Dios con una idea fuerte en la mente y con un deseo tan grande de decirle, Señor, yo tengo el Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero también quiero sabiduría. Seamos buchones en esas cosas, seamos buchones y digámosle, Señor, deme también sabiduría. ¿Por qué? Porque todo eso hace que yo sea una persona equilibrada, como Esteban. Cuando Esteban se enfrentó con ese montón de gente que solo mentiras y que crujían los dientes contra él, de todo lo que él decía los afectaba, Esteban encontró la paz. Dirá usted, ¿cuándo? Cuando lo apedrearon. Yo no sé, hermanos, pero Esteban estaba totalmente tranquilo y todo lo que le hicieron, él estaba en una paz que yo digo wow, este hombre murió de esa forma, pero en una paz, hermanos, que yo digo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? ¿Guardará qué? Nuestros corazones, Vuestros pensamientos. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero sabiduría. Yo quiero sabiduría para poder hacer también más felices a Paola, a Lucía, a Fiorella, a la gente de la iglesia, a mi familia, para verdaderamente ser una bendición para otros. Eso es lo que quería decirles sobre la sabiduría. Hay mucho más. Proverbios está lleno de esto, pero recomendación, Proverbios capítulo 2 y Proverbios capítulo 3. Y otro día hablamos de la llenura de la fe. ¿Está bien? Gracias. Amén. Hermano, muchas gracias. Nada más quisiera apuntar los puntos de cómo ser llenos de sabiduría, porque, bueno, gracias a Dios está muy, muy bueno, pero a veces el que apuntemos los puntos nos ayuda más como a guardar más el mensaje. Lo primero que yo escuché era, que tenemos sabiduría cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Luego, Quizás, ajá, sí. No. Quizás lo que más resalto yo, don Johnny, porque yo sé que lo hice tipo magistral, ¿verdad? Una charla. Pero lo que más me gustó yo es que seamos completamente conscientes de que tenemos que pedirla
Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, de una forma inteligente, que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. O sea, esa fue la parte que a mí me llamó la atención de este mensaje. Pero sí, como usted dice, tenemos que estar haciéndolo, pidiéndola, y la oración. Sin la oración no vamos a hacer nada. Ok, pedirla conscientemente, orar, dejar malas amistades. La ¿Verdad? necesidad del mundo que no me llene. Ok, dejar malas Porque es que la amistades. necesidad del mundo está aquí. Yo veo Ujú. tele todos los días, porque tengo que ver las Ujú. noticias. Ayer vi un partido de la liga, ganamos. Después puse otra cosa ahí, dije yo, pero ¿por qué veo tanto tele? Si podría estar, más bien ir avanzando con la tarea ¿cómo se llama? De Apocalipsis, que está difícil. Dije yo, ve cómo me falta sabiduría en esos detalles, hacer esas cositas. Entonces, esa intencionalidad mía en la mente, es que yo hablo mucho de la mente porque es donde a mí más me afecta. Ok, ok, dejar malas amistades, dejar la necesidad del mundo, tener tener amistades sabias, ¿verdad? Querer ser lleno querer ser lleno de sabiduría. No solo tenerla, o sea, como dice ahí Proverbios 2 y 3. Ajá. Sino que hay que retenerla, ¿verdad? Muy bien, Sí, entonces apunté 7 puntos. Uno compártame, para, sí, porque yo no yo lo dije así, lo que yo vi. ajá. ¿Cuáles son? Bueno, para ser sabios necesitamos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces hay que nacer de nuevo y así empezamos a tener temor del Señor. Ese es número Ajá, uno, nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces usted necesita nacer de nuevo, necesita conocer al Señor por medio de Cristo. 2, pedirla en una forma consciente, ¿verdad? sí, 3, seguir orando por ella, ¿verdad? Orar, sacar tiempo para orar específico. Dejar malas amistades. Las malas amistades que nos influencian para hacer mal, esas son las que tenemos que dejar. Podemos tener amistades que no están bien, pero si nosotros influenciamos a ellos y no a ellos a nosotros. como Eh, Sansón, exacto, que le encantaba estar en donde los filisteos y nunca en Israel. exacto. Y eso es muy Eh, fácil caer en eso, ¿ah? es verdad. Sí, Es muy fácil. De hecho, al mismo Salomón le pasó eso al final de su vida. Sí, sí. es cierto. Salomón tuvo sabiduría, pero al final no la retuvo. Y por eso le Eso, pasó lo que esa le pasó. palabra, don Johnny, retenerla, eso es Sí, dificilísimo. Bueno, sí se puede, sí. porque Jesús iba creciendo en todo, entonces nosotros podemos. Sí, porque uno puede pensar, bueno, ayer ya yo le pedí sabiduría a Dios y hoy hay que seguirle pidiendo todos los días. No es que Es ser uno, constante. no es que uno es lleno de sabiduría un día para siempre, no. Cada día hay que ser lleno, es como ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cada día uno tiene que llenarse. Sí, Pero verdad que por eso. pareciera que Esteban sí lo logró. Se mantenía lleno porque se llenaba cada día. Por eso, pero Ajá, es que vea que no era el pastor de esa iglesia, no era uno ajá, de los apóstoles, pero era alguien de... Ah, bueno, aquí vemos eso, Johnny. Él tenía de compañeros a quienes, a los apóstoles, ajá. y ese poco gente todos llenos del Espíritu Santo. De ahí, pare de contar, ¿verdad? Sí, No estaba con necios. muy buenas amistades. Sí, Amistades Sí. sabias, sí. Y nada más para agregar esa parte de retenerla, precisamente en el capítulo 6 de Proverbios nos los enseña muy claramente, que dice que debemos de atarla siempre, dice, átalo siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello, o sea, Amén. no soltarla, mejor dicho. Exactamente. Ujú. Dejar la necesidad del mundo, tener amistades sabias, querer ser lleno. Y eso, recuerden, somos llenos de la sabiduría. Si hoy somos llenos, mañana debemos volver a ser llenos. Cada vez que es necesario, pedirle a Dios. ¿Ok? Voy a Ok. decirlo así, seguidito. 1, nacer de nuevo. 2, pedirla. 3, orar. 4, dejar malas amistades. 5, dejar la necesidad del mundo. 6, tener amistades sabias. 7, querer ser lleno. ¿Verdad? Todo esto, claro, eso no significa que usted puede sacar un tiempo de hacer algo que a usted le gusta, que le relaja. Es necesario tener un tiempo para tener un balance, ¿verdad? Y descansar.
Pero sí, estos 7 puntos. Muchas gracias, hermano. Vamos a pedirle al hermano Walter que ore. Recuerden, mañana de 5 a 6 vamos a hacer la tarea de Apocalipsis, lección 1, Apocalipsis tomo 2. Entonces les esperamos por Zoom y Facebook. A las 7 de la noche, oración, cada uno en su casa. Las peticiones pueden enviárselas a Paola si usted quiere cambiar algo o alguna acción de gracias. El miércoles a las 7:15 tenemos el estudio bíblico y oración. Y el jueves tenemos la discusión de la lección 1 de Apocalipsis 2. Bien, oramos entonces. Amén. Sí. Señor Dios, gracias, te alabamos y te bendecimos, agradecerte siempre por tu palabra, Dios, que nos enseña. Gracias por Luis, Señor, por este mensaje, la sabiduría. Un llamado, Señor, que siempre constantemente debemos de pedirte. Él llena el Espíritu Santo, Señor, te necesitamos y sé que lleno también de sabiduría. Señor, que esta sabiduría que tú nos pueda, que tú quieras darnos y pueda, que sea para, pues, servirte y honrarte a ti, Señor, glorificarte. Y porque todo te lo debemos a ti, Señor, y todo te pertenece a ti, Señor. Porque, como dice tu palabra, Dios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Todo esto es parte de la sabiduría, Señor. Y gracias porque tú nos guardas y nos ayuda a seguir hacia adelante. Pues te rogamos que nos ayude a entender más tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón, vivirla, compartirla, enseñarla para honra y gloria tuya, Señor. Y tú con Parece que se le pegó, hermano Walter. Vamos a darle unos minutitos. Bueno, les recuerdo a los de Facebook y aquí es Zoom. Somos Templo Bautista de Curridabat, dando una mano. Vamos a ver. Estamos esperando porque, bueno, creo que vamos a terminar. Gracias a Dios por el mensaje de hoy y gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Y Doña recuerden, Nin, sí, ahora que me fui a caminar con Pablo y Lucía, pasamos a ver a doña Virginia, así de lejitos, ¿verdad? sí, Pero claro. está bien, por dicha. Amén. Está bien, bien. Se veía muy bien. Excelente. Yo también vi a doña Ángela y está bastante bien también. Ah, qué bonito. Gracias a Dios, sí. Y también doña Nais, pues necesitamos estar orando por ella, por que su papito ya partió para el Señor. Entonces necesitamos estar orando para que Dios la dé fortaleza, ¿verdad? Y la anime. Sí. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos grandemente. Fue una bendición y nos vemos. Chao.